En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, la gracia de nuestro Señor Jesucristo, el amor del Padre y la comunión del Espíritu Santo estén con vosotros. Celebramos hoy la memoria de Santa Mónica, nacida en Tagaste, en el norte de África, el año 331. Siendo muy joven, fue dada en matrimonio a Patricio, con quien tuvo 3 hijos, entre ellos San Agustín, por cuya conversión derramó abundantes lágrimas y oró mucho a Dios. Es ejemplo admirable de madre cristiana por su piedad, la madurez de su fe y su amor a los pobres. Murió en Ostia Tiberina, Italia, cerca de Roma, cuando regresaba de África el año 387. Nos preparamos para celebrar este encuentro con el Señor, reconociendo humildemente ante Él que somos pecadores. Tú que has sido enviado a sanar los corazones afligidos, Señor, ten piedad. Tú que has venido a llamar a los pecadores, Cristo, ten piedad. Tú que estás sentado a la derecha del Padre para interceder por nosotros, Señor, ten piedad. Dios Todopoderoso tenga misericordia de nosotros, perdone nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna. Oremos. Oh Dios, consuelo de los que lloran, que acogiste misericordiosamente las piadosas lágrimas de Santa Mónica en la conversión de su hijo Agustín, concédenos por intercesión de madre e hijo llorar nuestros pecados y alcanzar la gracia de tu perdón. Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que contigo vive y reina en la unidad del Espíritu Santo y es Dios por los siglos de los siglos. Lectura de la primera carta del apóstol San Pablo a los tesalonicenses. Hermanos, os rogamos y exhortamos en el Señor Jesús. Ya habéis aprendido de nosotros cómo comportarse para agradar a Dios. Pues comportaos así y seguid adelante. Ya conocéis las instrucciones que os dimos, en nombre del Señor Jesús. Esta es la voluntad de Dios, vuestra santificación, que os apartéis de la impureza, que cada uno de vosotros trate su cuerpo con santidad y respeto, no dominado por la pasión, como hacen los gentiles que no conocen a Dios. Y que en este asunto nadie pase por encima de su hermano, ni se aproveche con engaño, porque el Señor venga todo esto, como ya os dijimos y os aseguramos. Dios no nos ha llamado a una vida impura, sino santa. Por tanto, quien esto desprecia, no desprecia a un hombre, sino a Dios, que os ha dado su Espíritu Santo. Palabra de Dios. Alabamos. Alegraos justos con el Señor. Alegraos justos con el Señor. El Señor reina, la tierra goza. Se alegran las islas innumerables. Justicia y derecho sostienen su trono. Alegraos justos con el Señor. Los montes se derriten como cera ante el Señor de toda la tierra. Los cielos pregonan su justicia y todos los pueblos contemplan su gloria. Alegraos justos con el Señor. Odiad el mal los que amáis al Señor. Él protege la vida de sus fieles y los libra de los malvados. Alegraos justos con el Señor. Amanece la luz para el justo y la alegría para los rectos de corazón. Alegraos justos con el Señor, celebrad su santo nombre. Alegraos justos con el Señor. Aleluya, aleluya, aleluya. Estad despiertos en todo tiempo, pidiendo manteneros en pie ante el Hijo del Hombre. Aleluya, 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 aleluya. Aleluya. El Señor esté con vosotros. Lectura del Santo Evangelio según San Mateo.
En aquel tiempo Jesús dijo a sus discípulos esta parábola: El reino de los cielos se parece a 10 vírgenes que tomaron sus lámparas y salieron al encuentro del esposo. 5 de ellas eran necias y 5 eran prudentes. Las necias, al tomar las lámparas, no se proveyeron de aceite. En cambio, las prudentes se llevaron alcuzas de aceite con las lámparas. El esposo tardaba, les entró sueño a todas y se durmieron. A medianoche se oyó una voz: «Que llega el esposo, salid a su encuentro». Entonces se despertaron todas aquellas vírgenes y se pusieron a preparar sus lámparas. Y las necias dijeron a las prudentes: «Dadnos de vuestro aceite, que se nos apagan las lámparas». Pero las prudentes contestaron: «Por si acaso no hay bastante para vosotras y nosotras, mejor es que vayáis a la tienda y os lo compréis». Mientras iban a comprarlo, llegó el esposo, y las que estaban preparadas entraron con él al banquete de bodas, y se cerró la puerta. Más tarde llegaron también las otras vírgenes diciendo: «Señor, Señor, ábrenos». Pero él respondió: «En verdad os digo que no os conozco. Por tanto, velad, porque no sabéis el día ni la hora». Palabra del Señor. No cabe duda de que sin fe la vida humana es un enorme misterio. No es extraño que algún filósofo de la zona de Alemania, en su momento, llegara a decir que el ser humano es un ser arrojado a la existencia, arrojado a la vida. Algo así como quien no entiende qué hacemos aquí, por qué estamos, y por qué estamos si resulta que es una duración corta, en definitiva, la de nuestra vida. ¿No traemos libro de instrucciones? ¿Para qué? ¿Cómo vivir? ¿Qué sentido tiene la vida? Hemos tenido una enorme suerte de que el Señor haya acudido en nuestra ayuda y nos haya revelado el porqué y el para qué de nuestra vida. Sobre todo en Jesucristo se nos ha aclarado cuál es nuestro destino y por dónde se va a nuestro destino. Las dos preguntas más importantes de la vida: hacia dónde caminamos y por dónde hemos de caminar para llegar a ese destino. Y esto es lo que una y otra vez Jesús nos recuerda, porque es precisamente tan importante. Es la cuestión más importante de nuestra vida. Todo lo demás es pasajero. Pero eso, el destino final y cómo se llega al destino final, no es pasajero, es definitivo. Y por lo tanto, deberíamos prestarle mucho más atención que a las demás cosas. No es que lo demás no importe, sí que importa, tiene su relativa importancia, porque forma parte de nuestra vida en este mundo, pero no es lo más importante. Y el gran error de nuestra vida es que, olvidándonos de lo que se nos ha revelado, pues nos pasamos la vida entretenidos en cosas que no son definitivas. Y así pues lo estamos viendo continuamente, pero claro, hoy no nos extraña cuando tanta gente ha perdido la fe y ya no contempla su destino sobrenatural y ya no tiene en cuenta para nada que estamos llamados, como nos recordaba San Pablo en esta carta a los tesalonicenses, a la santidad. Y la santidad no es otra cosa que fiarse de Dios y por lo tanto dejarse conducir por Él para vivir unidos a Él en esta vida y definitivamente unidos a Él en la eterna. Eso es lo que da sentido a nuestra existencia.
y lo que nos marca también unas tareas, unos caminos, unas sendas por donde caminar. Pero si lo olvidamos, podemos estar en el caso de esas muchachas necias, dice Jesús, necias, tontas, estúpidas, que no se han preparado para el momento en que llega el esposo, para el gran banquete de bodas. No se han preparado. No han tomado, dice Jesús en la comparación, aceite de repuesto para mantener encendidas las lámparas y por lo tanto se les apagaban, se quedaban sin combustible. Llegado ese momento, piden ayuda a las otras. Oye, que se nos apagan las lámparas, dadnos de vuestro aceite. Naturalmente, si se tratara sencillamente de ese problema, unas lámparas y un aceite materiales, podríamos pensar, uy, qué poca caridad, ¿verdad? Las vírgenes prudentes que no comparten su aceite con las otras. Pero es que de lo que está hablando Jesús no es ni de aceite ni de lámparas, sino que estos términos le sirven tan solo de punto de comparación con lo que está hablando de verdad, que es la vida. Es la vida. Y por lo tanto, el aceite son las obras que realizamos. Y las obras no se pueden compartir, en el sentido de que lo que yo hago es mi responsabilidad y solo mía. Y no puedo compartir mis actos buenos con otra persona. Cada uno tiene que realizar sus actos. Cada uno es responsable del bien que hace y también del mal que hace. Y eso es el tener las lámparas preparadas o el aceite de sobra, es en definitiva llenar la maleta que vamos a llevar a la otra vida, la única maleta que vamos a llevar, llenarla de buenas obras, porque eso será nuestra garantía ante el Señor. Ciertamente es Él el origen también de las buenas obras, sin Él no podríamos hacerlas, pero es que ahí está el misterio de nuestra vida, vivirla como Jesús nos enseña, unidos a Él, que es la vid y nosotros los sarmientos. Y entonces se llena de fecundidad nuestra vida. Pero si a Él le olvidamos, si nos distraemos con las cosas de aquí, de tal manera que nunca nos acordamos de Él y del destino glorioso al que nos ha destinado, pues estamos siendo necios, estúpidos. Mónica, aquella mujer del norte de África, casada muy joven, con esos 3 hijos, decía en la introducción que es un ejemplo de madre cristiana. Ya lo creo que sí. Era una madre que se daba cuenta de cuál era el destino de ella, de su marido, por quien también rezó y logró convertir, y su hijo Agustín. Muy inteligente, Agustín. Mañana celebraremos su fiesta. Muy valioso, humanamente hablando, pero a Santa Mónica no la llenaban en absoluto los éxitos en la oratoria de su hijo Agustín, porque estaba viendo que se perdía, estaba viendo que los caminos que estaba recorriendo no le iban a conducir a su destino glorioso final, sino que le estaban apartando cada vez más de Dios. Y eso la hacía sufrir enormemente, porque precisamente quería bien a su hijo, no le bastaban con los éxitos humanos, mejor dicho, la dejaban fría. Lo que ella buscaba era la conversión de Agustín, que se encontrara con Dios, que fuera capaz de asumir el sentido de su vida, gastándola en vivir santamente. Y eso daba la impresión de que no ocurría nunca, porque Agustín se convirtió ya siendo mayorcito. Pero al fin, los ruegos de la madre lograron la conversión tanto del marido como del hijo. ¿Y qué conversión? Porque no fue sencillamente un cristiano, diríamos, de a pie, sino que fue un cristiano con un grado de santidad que ha servido y sigue sirviendo de ejemplo en toda la Iglesia.
no solamente cristiano, sino además sacerdote y obispo, responsable de una comunidad y por sus escritos influyendo enormemente en la Iglesia universal. Esas lágrimas brotaban de un corazón convencido de que en Cristo y con Cristo hemos conocido la verdad, que Él es el que ha desvelado el sentido de nuestra vida y que si le hacemos caso encontraremos el camino de nuestra eternidad dichosa. Pero si no le hacemos caso, ejemplo de madre cristiana, pienso que tantas y tantas madres, pero no solo las madres, también los padres, por supuesto, tendrían que darse cuenta de lo que movía el corazón de Santa Mónica y hacer lo suyo y pensar en sus hijos como unas personas que Dios les ha encomendado para ayudarles a encontrar a ellos también el camino de la vida, encontrar el sentido de su existencia. Pena me da la situación de nuestro mundo actual en el que por falta de guías tantos y tantos jóvenes están viviendo atolondradamente su vida sin tener casi ni idea de dónde está el bien y dónde está el mal auténticos, sino que se dejan llevar por impulsos, se dejan llevar por modas, se dejan llevar por el ambiente y aun cuando por supuesto siempre hay excepciones y muchas, gracias a Dios, pero la generalidad parece que va desbocada hacia un punto sin retorno, un punto que no tiene sentido. Y tantos no le encuentran el sentido a la vida. Es un tema importantísimo. Y una vez más es la palabra de Dios la que viene a iluminarnos. Sin lo que Dios nos dice, seguiríamos en la más absoluta oscuridad acerca del misterio de nuestra vida. Por eso demos muchas gracias a Dios y pidamos ayuda para nosotros, para que vivamos sensata y prudentemente nuestra vida, y pidamos por los que no lo ven todavía, por los que viven inmersos en la oscuridad y en la necedad, y puedan también ellos descubrir el bien en Jesucristo y así acopien el aceite necesario para cuando llegue el momento de entrar definitivamente en la gran fiesta del banquete de bodas del Cordero del Hijo de Dios. Si el afligido invoca al Señor, Él lo escucha. Con esta confianza oramos a nuestro Padre. Por la Iglesia, llamada a mostrar con una vida santa la presencia del tres veces santo, para que el Espíritu de Dios la conduzca, respondiendo siempre a la voluntad de Dios, roguemos al Señor. Te rogamos, óyenos. Por el Papa, los obispos y demás ministros sagrados, para que con su vida y su palabra guíen al pueblo de Dios por el camino de la santidad, roguemos al Señor. Te rogamos, óyenos. Por los gobernantes del mundo, para que en medio de un mundo tan complejo y contradictorio como es el de hoy, acierten con sus decisiones en la búsqueda del bien común, roguemos al Señor. Te rogamos, óyenos. Por los jóvenes, especialmente aquellos a quienes nadie ha guiado en la búsqueda del bien y la verdad, para que se encuentren de alguna forma con Jesucristo y lo descubran como el camino, la verdad y la vida, roguemos al Señor. Te rogamos, óyenos. Por todos los que sufren, los enfermos, los ancianos en soledad, los parados y sin hogar, por los emigrantes y los que se ven envueltos en la violencia, roguemos al Señor. Te rogamos, óyenos. Por todos nosotros, para que vivamos esta vida con la mirada puesta en el punto de llegada a la eternidad, y así tengamos a punto las lámparas de nuestras almas,
para cuando llegue el Señor, roguemos al Señor. Te rogamos, óyenos. Como escuchaste un día las súplicas de Santa Mónica, te pedimos ahora, Señor, que escuches también las nuestras, por Jesucristo, nuestro Señor. Amén. Orad, hermanos, para que este sacrificio mío y vuestro sea agradable a Dios, Padre Todopoderoso. Te presentamos, Señor, estas ofrendas en la memoria de Santa Mónica, rogándote humildemente que nos alcancen el perdón y la salud eterna, por Jesucristo, nuestro Señor. El Señor esté con vosotros. Levantemos el corazón. Demos gracias al Señor, nuestro Dios. En verdad es justo y necesario, es nuestro deber y salvación, darte gracias siempre y en todo lugar, Señor Padre Santo, Dios Todopoderoso y Eterno, por Cristo, Señor nuestro, porque mediante el testimonio admirable de tus santos, fecundas sin cesar a tu Iglesia con vitalidad siempre nueva y nos das así pruebas evidentes de tu amor. Su insigne ejemplo nos anima y a su permanente intercesión nos confiamos para que se cumplan tus designios de salvación. Por eso, Señor, nosotros, llenos de alegría, te aclamamos con los ángeles y con todos los santos, diciendo sin cesar: Santo, Santo, Santo es el Señor, Dios del universo. Llenos están el cielo y la tierra de tu gloria. Hosanna en el cielo. Bendito el que viene en nombre del Señor. Hosanna en el cielo. Santo eres en verdad, Señor, fuente de toda santidad. Por eso te pedimos que santifiques estos dones con la efusión de tu Espíritu, de manera que se conviertan para nosotros en el cuerpo y la sangre de Jesucristo, nuestro Señor, el cual, cuando iba a ser entregado a su pasión, voluntariamente aceptada, tomó pan, dándote gracias, lo partió y lo dio a sus discípulos, diciendo: Tomad y comed todos de él, porque esto es mi cuerpo, que será entregado por vosotros. Del mismo modo, acabada la cena, tomó el cáliz y, dándote gracias de nuevo, lo pasó a sus discípulos, diciendo:
Tomad y bebed todos de él, porque este es el cáliz de mi sangre, sangre de la alianza nueva y eterna, que será derramada por vosotros y por muchos para el perdón de los pecados. Haced esto en conmemoración mía. Este es el sacramento de nuestra fe. Así pues, Padre, al celebrar ahora el memorial de la muerte y resurrección de tu Hijo, te ofrecemos el pan de vida y el cáliz de salvación. Y te damos gracias porque nos haces dignos de servirte en tu presencia. Te pedimos humildemente que el Espíritu Santo congregue en la unidad a cuantos participamos del cuerpo y la sangre de Cristo. Acuérdate, Señor, de tu Iglesia extendida por toda la tierra, y con el Papa Francisco, con nuestro obispo Carlos y sus obispos auxiliares, y todos los pastores que cuidan de tu pueblo, llévala a su perfección por la caridad. Acuérdate también de nuestros hermanos que durmieron en la esperanza de la resurrección, de Mercedes y Juan, y de todos los que han muerto en tu misericordia. Admítelos a contemplar la luz de tu rostro. Ten misericordia de todos nosotros, y así con María, la Virgen Madre de Dios, su esposo San José, los apóstoles y cuantos vivieron en tu amistad a través de los tiempos, merezcamos por tu Hijo Jesucristo compartir la vida eterna y cantar tus alabanzas. Por Cristo, con Él y en Él, a ti, Dios Padre Omnipotente, en la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria por los siglos de los siglos. Llenos de alegría por ser hijos de Dios, digamos confiadamente la oración que Jesús nos enseñó. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Líbranos de todos los males, Señor, y concédenos la paz en nuestros días, para que, ayudados por tu misericordia, vivamos siempre libres de pecado y protegidos de toda perturbación, mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro Salvador, Jesucristo. Señor Jesucristo, que dijiste a tus apóstoles, la paz os dejo, mi paz os doy. No tengas en cuenta nuestros pecados, sino la fe de tu Iglesia, y, conforme a tu palabra, concédele la paz y la unidad. Tú, que vives y reinas por los siglos de los siglos. Que la paz del Señor esté siempre con vosotros. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, ten piedad de nosotros. Este es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Dichosos los invitados a la cena del Señor. Señor, no soy digno de que entres en mi casa, pero una palabra tuya bastará para sanarme. El cuerpo de Cristo. Amén.
Oremos. Dios Todopoderoso, la eficacia divina de este sacramento nos ilumine e inflame en esta fiesta de Santa Mónica, para que ardamos siempre en santos deseos y abundemos en obras buenas. Por Jesucristo, nuestro Señor. El Señor esté con vosotros. La bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre vosotros y os acompañe siempre. Podéis ir en paz.